Audiolibros de Ilustraciones Ámbar. Sanar el abandono materno, por Marta Pascual. Introducción. El 99% de lo que percibes de tu herida de abandono es incorrecto, y el cómo te estás relacionando con el mundo a partir de ella. Dicho de otra forma, el 99% de lo que percibes de tu herida de abandono está basado en interpretaciones erróneas y malentendidos. Es sorprendente cómo estas percepciones influyen en la manera en que te relacionas con el mundo y con las personas que te rodean. A menudo, sin darnos cuenta, estas heridas no sanadas moldean nuestras decisiones, nuestros comportamientos y nuestras relaciones, creando un ciclo de dolor y aislamiento. Sin embargo, es posible romper este ciclo. Vamos a desarrollar esta idea de forma progresiva y comprensible, explorando cómo estas percepciones se forman, cómo afectan nuestras vidas y, lo más importante, cómo podemos empezar a sanarlas y transformarlas. Cada vez sabemos más. Los estudios clínicos e investigaciones en el campo de la neurociencia nos abren los ojos respecto a la importancia de la presencia de la madre en la crianza. Cada vez más avances en el estudio de la plasticidad del cerebro. Pero lo importante de estos estudios es que en la vida adulta continúa estando esta plasticidad cerebral, permitiendo transformar heridas sin sanar como el abandono. Hagamos este relato cercano para poder sentir y conectar con nuestras propias historias que han sido grabadas a través de un cerebrito que empezaba a asociar el yo con la realidad. Para empezar, déjame contarte un experimento liderado por Harry Harlow sobre la respuesta neuroquímica de la separación de la madre y el bebé, ejecutado en 1950 y 1960 con monos. Aunque son controvertidos, se pudieron observar algo claro. Los monos bebés fueron separados de sus mamás y fueron puestos ante dos posibles madres irreales. Una madre artificial hecha de alambre sosteniendo un biberón, y otro escenario con una madre hecha de felpa pero sin biberón. Unos monos fueron puestos con la madre de alambre, donde no les faltaría el alimento, y los otros monos serían puestos con la madre felpa, que era de tejido suave y confortable, pero sin alimento. Y en otro escenario se ponían las dos madres artificiales juntas ante los mismos monos. Los monos bebés fueron observados para evaluar sus comportamientos hacia las dos madres artificiales. Se midieron las respuestas de los monos ante situaciones de estrés, como la introducción de objetos desconocidos en su entorno. El resultado fue el siguiente. 1. Los monos pasaban más tiempo con la madre de felpa, buscando confort y seguridad, incluso cuando la madre de alambre era la que proporcionaba alimento. 2. Ante situaciones de estrés, los monos se aferraban a la madre de felpa, mostrando que la necesidad de confort y contacto físico era más crucial que la necesidad de alimento. 3. Los monos privados de una madre de felpa exhibieron comportamientos anormales, como conductas repetitivas y dificultades en la socialización,
incluso después de ser reintroducidos a un entorno normal. Es fundamental entender la diferencia entre la necesidad de confort emocional y la necesidad de alimento físico. En el experimento de Harlow, los monos prefirieron claramente el confort a través de una madre de felpa suave, a pesar de que la madre de alambre les proporcionaba alimento. Esto demuestra que el apego emocional y la sensación de seguridad son tan importantes como las necesidades físicas. Por lo tanto, crear entornos seguros y amorosos, especialmente en los primeros años de vida, es crucial para un desarrollo emocional y psicológico saludable. Pero, ¿qué más sucede con los humanos ante situaciones parecidas? Cuando nosotros enfrentamos estas situaciones, se añade un componente único, la capacidad de la supraconciencia, que permite modificar estas memorias más primitivas de la biología. Y esto lo veremos en este libro. Vamos a profundizar en cómo estas experiencias tempranas nos afectan y, más importante aún, cómo podemos sanar y cerrar las heridas de forma definitiva. La neurociencia nos proporciona una nueva visión de nuestro funcionamiento y nuestra capacidad de autorreflexión y de invertir el pensamiento. Nos da el poder para transformar nuestro pasado y nuestro presente. El cerebro tiene una capacidad increíble para adaptarse y cambiar, algo que los científicos llaman plasticidad cerebral o neuroplasticidad. Esto no solo es importante cuando somos niños, sino que también nos permite, como adultos, sanar heridas emocionales profundas. Así que, aunque las experiencias de abandono puedan haberte dejado cicatrices, tu cerebro puede adaptarse y superar estas heridas mediante nuevas experiencias y aprendizajes y nuevas percepciones que dan una recolocación en el inconsciente de la persona. Por otro lado, la supraconciencia es nuestra conciencia elevada que nos permite ver más allá de lo que normalmente percibimos, facilitando una introspección profunda y significativa. Con prácticas como la meditación y ejercicios de indagación interior, podemos acceder a esta supraconciencia y reprogramar nuestra respuesta emocional y psicológica al abandono. Finalmente, es vital reconocer que todos llevamos heridas del pasado, pero no estamos destinados a quedar atrapados en ellas. Con la neuroplasticidad y la supraconciencia, tenemos el poder de reescribir nuestras historias y crear nuevas narrativas de resiliencia y crecimiento. Al abordar nuestras heridas con compasión y comprensión, podemos transformar nuestro dolor en una fuente de fortaleza, permitiéndonos relacionarnos con el mundo de una manera más sana, equilibrada y auténtica. Capítulo 1. Primer impacto primitivo de la memoria biológica. ¿Qué ocurre cuando la figura materna está ausente? ¿Cuando la madre no está? Sea por fallecimiento o por otros factores de separación. Cuando un bebé no tiene a su mamá presente, a nivel bioquímico y neurológico pasan cosas muy importantes. El cerebro del niño no desarrolla una estructura sólida de referencia basada en la figura materna. En lugar de eso,
el cerebro empieza a recibir y mezclar muchos mensajes aleatorios del entorno, ya que no tiene una figura constante a la que aferrarse. ¿Qué significa esto en la práctica? El cerebro del bebé, en lugar de tener una guía clara, empieza a tomar información de todos los lados de manera desorganizada. Esta falta de una figura materna consistente hace que el niño asocie rápidamente cosas que quizá no deberían estar relacionadas, lo que lleva a una percepción confusa del mundo. A día de hoy se hace hincapié en la presencia de la madre desde que son bebés, pero no es tanto la presencia en sí, sino el cómo es esa presencia. Se vio como la mamá artificial de alambre era capaz de dar mejor alimento, había más presencia de ese alimento, pero en cambio lo que neurológicamente construía una base sólida era la presencia de amor. Desde el momento en que el bebé está en el vientre, depende de su mamá para sentirse seguro y alimentado. Al nacer durante los primeros años de vida, esta conexión con la madre sigue siendo crucial. La mamá no solo le da de comer, sino que también le enseña al bebé cómo sentir y gestionar sus emociones. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando la madre, por motivos económicos, no puede hacerse cargo del bebé y no atiende sus necesidades? El niño puede ser atendido por otras familias, casas de acogida, orfanatos o incluso por otros familiares, tíos, abuelos, vecinos, mientras los padres están todo el día buscando un sustento y pidiendo a los hijos que no molesten ni sean una carga. Aquí se produce el primer impacto biológico de abandono, una ruptura del vínculo emocional entre madre e hijo. Si el niño se queda atrapado en este impacto sin procesarlo, su mecanismo de defensa se programará en base a este trauma. Empezará a sentirse más vulnerable e inseguro, y mientras crece buscará inconscientemente maneras de sobrevivir emocionalmente. Esto puede incluir la creación de corazas protectoras, la evitación de sentir emociones dolorosas y la adicción a drogas que generen rápidamente dopamina y estímulos de placer. Pero cuando comprendemos que somos más que una memoria biológica y reconocemos que somos una conciencia capaz de transformar esa memoria, las cosas cambian. Lo que parecía un acontecimiento traumático que dejaba huella comienza a verse no tan dramático, sino como algo modificable. En realidad, no es que deje huellas permanentes, sino que el mecanismo de defensa y alerta no ha sido programado adecuadamente. Ha tomado las primeras señales de vida sin ser interpretadas por una figura mayor, ya que de pequeños no sabemos hacerlo y nuestras interpretaciones son muy primitivas y duales, centradas en la supervivencia. Esto es así debido a la naturaleza básica de nuestro cerebro en desarrollo. Durante los primeros años de vida, el cerebro de un niño está en una fase crítica de desarrollo y su principal objetivo es garantizar la supervivencia. Esta etapa se caracteriza por un pensamiento binario, donde las cosas se perciben en términos de seguridad o amenaza, confort o incomodidad, sin matices intermedios. Desde una perspectiva evolutiva, el cerebro humano ha desarrollado mecanismos de respuesta rápida ante posibles amenazas
para garantizar la supervivencia. Estas respuestas incluyen el miedo y la reacción de lucha o huida, que son esenciales para la supervivencia en un entorno peligroso. Estas respuestas primitivas están profundamente arraigadas en nuestro sistema límbico, una parte del cerebro que regula nuestras emociones y comportamientos instintivos. Los niños pequeños carecen del contexto y la experiencia necesaria para interpretar de manera adecuada las situaciones complejas. Sin la guía de un adulto que pueda ayudar a contextualizar y moderar estas experiencias, los niños tienden a desarrollar interpretaciones simplistas y a menudo erróneas de la realidad. Esto se debe a que su corteza prefrontal, la parte del cerebro responsable de funciones cognitivas superiores, como el razonamiento y la planificación, aún no está completamente desarrollada. Por otro lado, los adultos desempeñan un papel crucial en ayudar a los niños a interpretar y entender el mundo que les rodea. Un adulto presente y atento puede proporcionar el apoyo emocional y el contexto necesario para que el niño desarrolle interpretaciones más precisas y menos temerosas de sus experiencias. Sin esta guía, el niño puede desarrollar un mundo interior, basado en interpretaciones erróneas y miedos, creando lo que podríamos llamar fantasmas de miedos. La ausencia de una figura adulta confiable puede llevar a que el niño se sienta inseguro y desorientado. Esta falta de apoyo puede resultar en una percepción distorsionada de la realidad, donde el niño se siente constantemente amenazado y desprotegido. Y esto puede llevar a la formación de patrones de pensamiento y comportamientos defensivos que a menudo persisten hasta la edad adulta si no se abordan adecuadamente. Sin embargo, hay niños que rompen las reglas, niños que a pesar de haber vivido abandono a una temprana edad han tenido un nivel elevado de inteligencia emocional. Esta respuesta emocional más equilibrada se debe a una conexión más fuerte entre la corteza prefrontal del cerebro y la amígdala. Un estudio publicado en el Journal of Neuroscience muestra que las asociaciones emocionales se forman en la amígdala y que los niños con menos capacidad de inteligencia emocional tienen una amígdala más hiperactivada. Esta hiperactividad crea asociaciones emocionales rápidas, llevando a interpretaciones de la realidad igualmente rápidas y a menudo erróneas, como por ejemplo asociar la recompensa con el castigo o la manipulación. Cuando los niños experimentan situaciones en las que son manipulados por sus padres a cambio de recompensas, pueden desarrollar la creencia de que las expectativas y el perfeccionismo son necesarios para conseguir amor y aprobación. Este tipo de asociaciones erróneas se dan menos en niños con una inteligencia emocional más desarrollada. Su capacidad para procesar y regular sus emociones es mayor, lo que les permite manejar mejor las situaciones estresantes y evitar la formación de creencias distorsionadas. Esto es posible gracias a la correcta regulación de su amígdala por la corteza prefrontal. En cambio, los niños superdotados, a nivel cognitivo, pero con falta de inteligencia emocional, tienden a crear más asociaciones erróneas y traumas. Aunque tienen un razonamiento avanzado, su incapacidad para manejar adecuadamente sus emociones
puede llevarlos a desarrollar patrones de pensamiento y comportamiento que perpetúan el estrés y la ansiedad. Recuerdo al respetado Wayne Dyer y su ejemplo de vida como niño de alta inteligencia emocional que nos sirve a todos. Él fue escritor de más de 40 libros. En sus conferencias y escritos, Wayne Dyer explicó que fue abandonado por su padre y poco tiempo después entregado al orfanato junto con sus hermanos porque su madre no podía hacerse cargo de ellos. En lugar de dejarse llevar por la primera huella de abandono, Wayne Dyer transformó esa experiencia a temprana edad. En el orfanato, en lugar de sentirse derrotado, Dyer ofrecía consejos, aliento y motivación a otros niños que se sentían desorientados y perdidos. Wayne Dyer no alimentó una narrativa destructiva del abandono. Desde muy pequeño desarrolló una conciencia o supraconciencia que le permitió transformar su historia. Fue capaz de modificar su plasticidad cerebral y a través de esta transformación encontró la fuerza para superar sus dificultades. Y de esta manera todos podemos hacer lo mismo. Los estudios suelen señalar las secuelas de un trauma, ya que enfocan el impacto primario y la respuesta del mecanismo inconsciente de defensa. Este mecanismo a menudo proyecta el abandono no superado, no perdonado o no procesado en otras personas en la vida adulta, llevando a culpar al otro, a ver la posibilidad de ser rechazado nuevamente y a interpretar gestos incomprendidos como posibles señales de abandono. Entonces el cuerpo reacciona a la defensiva, aumenta el cortisol del estrés y nos preparamos para huir o pelear ante un posible abandono. Sin embargo, siempre hay solución. Quien vive esta experiencia debe decidir: vale, hasta aquí he llegado. Voy a dejar de alimentar esta memoria. En lugar de reaccionar automáticamente con culpa y enojo ante un posible ataque percibido, uno debe detenerse, respirar y reflexionar. Es decir, cuestiona tu memoria y elige de nuevo algo más real sobre tu ser y lo que realmente quieres experimentar. Reconociendo y rompiendo el bucle del abandono. Piensa que el 99% de nuestras reacciones son porque creemos que nos pasará algo malo y nos enojamos porque anticipamos un posible peligro. Estas reacciones no son reales, son suposiciones. Nuestros ojos se anticipan y rechazamos, evitamos, atacamos o tomamos decisiones rápidas para estar a salvo de ese posible ataque. Aquí es donde entra en juego todo nuestro potencial. Si amas la espiritualidad, rezarás para protegerte, meditarás para calmar tus energías y mente, visualizarás ángeles para sentirte a salvo o te limpiarás de la mala energía de los otros. Si no eres tan ferviente en estos temas, buscarás otras alternativas, pero la finalidad es la misma: sentirte a salvo porque crees que hay un peligro de abandono. Es probable que estés cansado de lo mismo, de luchar, de estar a pie de cañón, de levantarte por la mañana con toda la artillería puesta, o levantarte con todo tu recital de maneras para conseguir reenfocar tu nuevo día con positividad, ya que si no, caes en un pozo, o de levantarte triste porque no superas esa sensación de vacío.
Así que párate, no le des más importancia y reconoce que eres más que esto. Tu posicionamiento mental es clave para dejar de estar ahí. Mientras creas que debes protegerte de esa herida, tu posicionamiento será el del posible abandono constante. Y para dejar de protegerte, debes empezar por reeducar tu pensamiento y reconocer que no hay tal peligro. Para hacer esto, tienes que liberar la culpa que llevas dentro de ti. No nos damos cuenta, pero constantemente cargamos con un peso de culpa y le imponemos esa carga a los demás. Decimos, es que mi madre no me quiso. Ahí estamos culpando a mamá y poniéndole una carga. O es que siempre me encuentro con personas que me rechazan o no me incorporan en su grupo. Culpamos esa situación. Siempre que hay un conflicto es porque nuestro pensamiento ofrece culpa en vez de amor. Esta enseñanza de sanación puede parecer radical, pero es esencialmente cierta. Hasta que no aceptes esta simplicidad de la sanación, no podrás sanar tus heridas por completo. Así que, ¿cómo se rompe el bucle? Cuando dices basta, ya no más, y dices basta porque descubres que esto no tiene fin, y es obvio que no tiene fin, porque las memorias son un bucle sin fin, igual que los discos de música que repiten una y otra vez la misma canción. De esta manera, reconoces que la característica de una memoria es repetir el bucle, no dar nada nuevo. Es solo un bucle de información fija. Y cuando dices basta, entonces sales de ese bucle. No necesitas hacer nada con esa herida, solo necesitas un nuevo posicionamiento mental desde donde poder modificar esa memoria. Y para hacer esto, primero tienes que aceptar que esa memoria no eres tú. Hasta que no aceptes y creas esto, estarás haciendo muchas terapias para dejar ir el resentimiento hacia tu mamá. Necesitarás muchas afirmaciones para creer que mereces amor, pero avanzarás lentamente en el proceso. Te sentirás más liviano por un tiempo, pero al cabo de unas semanas sucederá un desencadenante que volverá a despertar ese dolor y rabia. Puede ser con una compañera de trabajo, con una cajera de un supermercado que te miró mal, o porque tu familia no te tuvo en cuenta en una decisión importante. Cualquier cosa puede despertar tu herida. Para salir del estado de bucle de la herida, es necesario cambiar de enfoque. No importa cuántos avances hagas, si permaneces en la memoria del bucle de la herida, siempre se despertará. ¿Quieres realmente dar un paso firme y definitivo? Sal del bucle. No alimentes más la memoria. Posiciónate en otro lugar dentro de ti, tu supraconciencia. Permite sentir el resentimiento hacia tu mamá o hacia aquello que parece una amenaza de abandono o rechazo. Permite sentirlo sin más, sin darle poder, sin darle credibilidad, sin hacer nada al respecto. Deja que tu cuerpo se acelere. Observa el mecanismo del miedo, pero no actúes en base a él. Solo observa cómo es una memoria reaccionando. Si reaccionas al principio, no pasa nada. No te culpes ni juzgues. Si has juzgado al otro rápidamente, después reconoce que tu juicio es equivocado, que no sabes nada,
que el 99% de tu percepción está programada por el miedo. No tengas miedo a no hacer nada ante lo que tu miedo te hace sentir. Esto es conciencia ante el bucle de la memoria. Haciendo esto ya estás posicionándote más allá, pero debes tener paciencia con lo que sientes. Puedes sentir ese brote de resentimiento sin perderte en él. Ahí cuestiónalo y di: esto es una memoria de protección porque hay juicios y miedo, pero no sé nada de nada. Libera al otro de la carga de culpa que le impones. Automáticamente siente que no existe la posibilidad de abandono, que hay unidad, que tu corazón está lleno, que tu ser es pleno, que tú, como experiencia humana, también estás lleno y pleno. Conecta con esa sensación dentro de tu mente, evócala. Reeduca tu mente a plasmar esa sensación. Crea una nueva memoria. Mueve la plasticidad de tu cerebro. Ya no es tiempo de victimismo, de lamentarse por lo que pasó en la infancia, de pensar porque a mí me abandonaron, o porque no es fácil cuando vives esas cosas, o es que mi madre a día de hoy continúa abandonándome porque no me apoya. Deja ese estado de tristeza y victimismo. Da un salto en ti. Elige sentirte lleno ahora mismo. Salir del bucle de la memoria es una lección. No se trata de salir huyendo y rechazando a aquellos que creemos que nos despertarán la herida. Puedes continuar en paz en el mismo escenario de vida familiar, sin tener que dejar a tu pareja, sin tener que alejarte de nadie. Cuando tu memoria no entra en juego con nada, entonces tu respuesta ante todo y todos cambia. No te sientes amenazado, y ahí mismo puedes ser un faro de luz para otros, porque al final somos seres maravillosos, seres luminosos, y nuestra función es darnos como lo que somos, luz y amor. Te lo explico de forma resumida y estructurada. Reconocimiento del miedo. Reconoce que tus reacciones están basadas en un miedo anticipado a ser abandonado. Por ejemplo, cuando sientas que estás a punto de reaccionar negativamente, identifica el miedo subyacente. Detente y reflexiona. Toma un momento para detenerte y reflexionar sobre la realidad de la situación. Antes de reaccionar, respira profundamente y cuestiona si el peligro percibido es real o una proyección de tu mente donde está el elemento de culpa. Permite sentir sin reaccionar. Permite sentir el resentimiento hacia tu mamá o hacia cualquier situación de abandono o rechazo sin darle poder ni credibilidad. Por ejemplo, observa cómo tu cuerpo se acelera, pero no actúes en base a ese miedo. Reconoce que es una memoria reaccionando y libérate de la necesidad de responder inmediatamente. Posicionamiento mental. Reposiciona tu mente para ver la situación desde una perspectiva de seguridad y no de amenaza. Por ejemplo, en lugar de ver un gesto como una posible amenaza o un posible rechazo, interprétalo como una oportunidad para dejar ir tu interpretación y juicio y conectar desde otro nivel. Desidentificación de la memoria. Acepta que la memoria de abandono no eres tú. Es solo una experiencia pasada que puedes superar.
ante la situación o ante tus pensamientos emergentes del bucle de la memoria, afirma: yo soy más que mis experiencias pasadas y mis memorias no definen quién soy. Nuevo posicionamiento mental. Elige un nuevo posicionamiento mental donde te ves a ti mismo como completo y seguro, independientemente de las circunstancias externas. Visualízate a ti mismo como una persona con fortaleza y plenitud, que no necesita temer al abandono, la humillación o el rechazo. Cuestiona tus juicios. Si juzgas a otro, reconoce rápidamente que tu juicio es equivocado y basado en el miedo. Di: esto es una memoria de protección porque hay juicios y miedo, pero no sé nada de nada. Libero al otro de la carga de culpa que le impongo. Practica la conciencia del presente. Conéctate con la sensación de unidad y plenitud dentro de tu mente, evocando la seguridad de que no existe la posibilidad de abandono. Siéntete lleno y completo. Visualiza tu corazón lleno y tu ser pleno. Espiritualidad dual ante el abandono. Vamos a poner un ejemplo sobre la espiritualidad dual cuando pedimos protección ante lo que percibimos como un ataque. Imagina a una mujer que rezaba cada día porque sentía que no la querían y percibía rechazo constantemente. Esta mujer vivía en conflicto continuo y rezaba para ser protegida de una posible magia negra producida, según ella, por su propia familia. Aunque esos rezos le daban una sensación de seguridad, no solucionaban el problema real. El problema estaba en ella, en su percepción y en su herida emocional. Esa herida no le permitía pensar con coherencia ni ver el panorama completo de las relaciones humanas. Solo veía una pequeña parte, la que le interesaba a su cerebro para poder protegerse, lo que se traducía en miedo sobre miedo. Lo que realmente nos salva es el amor. El amor es nuestra verdadera protección. El amor nos transforma la mirada. El amor no teme. El amor no se trata de ser bueno y perdonar al malo, porque ser bueno en nuestra realidad humana es muy subjetivo. Cada cultura y cada familia, basadas en sus creencias, tendrán diferentes conceptos sobre lo que significa ser bueno. El amor es algo que trasciende esos adjetivos. Es una fuerza poderosa y creadora. Es nuestra esencia, es Dios. El amor nos permite volver a nuestra condición real y dejar de creer en ese 99% que nos dice que las cosas y las personas son de determinada manera. El amor nos da la capacidad de creer en ese 1% desconocido, que tiene un potencial transformador. Muchas personas, en el intento de no sentir sus heridas, bloquean su capacidad de sentir y utilizan la espiritualidad como medio de escape para no sentir el dolor. Sin embargo, este tipo de espiritualidad es un escapismo de la realidad que ven. La cuestión es que si escapas de esa realidad por miedo a sentir, estás creyendo y reaccionando al 99%. Esta espiritualidad de escape
es como una burbuja que te aísla emocionalmente del mundo amenazante. Y esto no es verdadera espiritualidad. La espiritualidad es algo más profundo que debes descubrir tú en un nivel de comprensión más amplio. Me gusta mucho remarcar el gran mensaje de Platón que apunta a este principio sanador. Solo sé que no sé nada. Cuando incorporamos esta humildad perceptual de solo sé que no sé nada, estamos poniendo en duda ese 99% de la realidad que creemos conocer y abrimos una brecha de liberación para salir de esta memoria en bucle. Aquellos que evitan sentir u optan por una espiritualidad dual no están aplicando el principio básico de solo sé que no sé nada. ¿Cómo sanar la herida de una madre ausente? La ausencia de una madre no tiene que ser una herida eterna. A veces sentimos esa separación como algo definitivo, pero es más una percepción que una realidad. No se trata de negar nuestra historia, sino de encontrar paz con esa ausencia. Hay muchos temas tabú relacionados con la madre. Ser hijo adoptado, hijo de padres homosexuales, hijo de un vientre subrogado, etc. Pero lo importante es tener una figura de cuidado presente. El problema surge cuando quien debería cuidarnos no lo hace e incluso nos daña. Por ejemplo, si tu madre estuvo ausente y en su lugar tus hermanos o tu padre te humillaron, eso crea creencias como quien debe protegerme no está. Cuando no hay protección, hay posibilidad de humillación. Así funcionan los traumas. Por impactos emocionales no procesados, el cerebro hace asociaciones rápidas y guarda esas experiencias con un sello. Por ejemplo, si te sentiste desprotegido por la ausencia de tu madre y fuiste humillado por tus hermanos, cualquier situación similar en el futuro activará ese dolor. Esto puede proyectarse en situaciones laborales donde tu jefe, figura de protección, no te apoya y tus compañeros, figuras simbólicas de los hermanos, te acosan. Aunque seas adulto y esas vivencias del pasado hayan quedado atrás, para la parte de la memoria ese pasado está en el presente, creyendo en la verdad asumida mediante ese impacto, que en este ejemplo es quien debe protegerme no está. Esto lo proyectamos viviendo situaciones donde nos sentimos desprotegidos, y eso continúa proyectándose hasta que no perdonemos esa herida y dejemos de sentirnos en un estado de víctima respecto a esto, de forma concreta. Decidir dejar de ser víctima es el primer paso. Cuando lo hacemos, revisamos nuestros recuerdos de manera consciente y podemos cambiar esa memoria. Las necesidades emocionales no cubiertas. Cuando no tenemos nuestras necesidades emocionales cubiertas por nuestra madre, empezamos a buscar esa figura en casi todas nuestras relaciones. Sentimos una tristeza profunda y cualquier gesto inofensivo puede parecer un ataque de abandono. Reaccionamos rápidamente con evitación, juicios, abandono antes de que nos abandonen, indiferencia, frialdad, enfado visceral o drama. Si percibimos peligro en los gestos de los demás, nos protegemos rechazándolos y al hacerlo
sentimos que estamos a salvo. Pero esto es un bucle, hay una herida, una percepción de víctima, de culpa y una creencia inconsciente asociada. Cuando nuestras necesidades emocionales no se cubren desde la infancia, nunca se llenan del todo en nuestras relaciones actuales. Deberíamos aprender a separar nuestras relaciones de estas necesidades no cubiertas y no esperar que los demás llenen algo que es imposible de llenar. Porque por mucho que recibamos, nuestro mecanismo interno seguirá necesitando más y más. Intentar llenar las necesidades emocionales de alguien es como intentar llenar un saco con un agujero en el fondo. Es una tarea imposible. El mecanismo de defensa ya está programado para ver la escasez y la falta de lo que no se dio, y está programado para detectar errores y la falta de necesidades cubiertas, para que así puedas protegerte. Pero esto no te protege realmente, lo que hace es no dejarte avanzar. Además, pones la carga en el otro para que te llene, y aunque lo intente, nunca será suficiente. Esto pasa mucho con las mujeres, que a menudo exigen emocionalmente a otras mujeres o a sus parejas. Muchos hombres se sienten desorientados por las demandas emocionales de sus mujeres. Aquí debemos discernir entre una petición emocional de amor, respeto y atención justa y equilibrada, y la absorción de la atención de su pareja para calmar una herida de abandono. ¿Ves la diferencia? Es crucial discernir esto para salir del juego de culpar al otro por no llenar nuestras necesidades afectivas. La presión que sienten algunas mujeres por satisfacer las necesidades sexuales de los hombres es similar a la presión que sienten algunos hombres para satisfacer las necesidades emocionales de las mujeres. Siempre hay una demanda en base a una necesidad afectiva que no tiene que ver con el presente, sino con el pasado, con los vacíos no llenados del pasado. Es fundamental entender que lo que necesita ser llenado debe ser abordado desde la primera memoria. Lo que tiene que darse cuenta de que está siendo llenado es la misma percepción raíz de la memoria. Si logras eso, apaciguas todas tus necesidades o demandas emocionales y encuentras un nuevo enfoque para respetarte y atraer experiencias que te llenen desde el principio. Tu receptividad a la plenitud estará tan segura que tus ojos se centrarán en esas oportunidades. Cuando comprendemos que el cerebro es selectivo, en base a sus propias etiquetas y filtros de búsqueda, como si fuera un navegador virtual, podemos reprogramar nuestra mente para buscar de manera más específica y eficaz lo que realmente necesitamos. Porque siempre hay un programa interno que decide qué verá a los ojos. Cuando cambias esa programación, empezarás a ver otro tipo de oportunidades y respuestas emocionales que permitirán mejores maneras de relacionarte. Mamá no sabe disfrutar con nosotros. Mensaje de una hija respecto a su mamá. Siempre preocupada por sus hermanos. Tiene hijos, pero no sabe disfrutar con nosotros. Se siente culpable de ser feliz con su vida, con su matrimonio y con sus hijos. Siempre acude a ayudar a sus hermanos y a sus padres. Asumió el rol de cuidadora de sus hermanos y aun teniendo hijos, no es capaz de soltarlos. Cuando queremos hacer algo,
no sabe disfrutar con nosotros. Siempre pone excusas o dice frases como ¿creéis que deberíamos hacer esto? ¿Qué sucede en este caso? La mamá, desde que es pequeña, ve a su propia madre débil. Toda su vida y enfoque mental han estado girando en torno a proteger a su mamá, percibida como la más débil, y asumió el rol de cubrir las necesidades de sus hermanos que su mamá no llegaba a cubrir. Este posicionamiento emocional, mental y energético no le permite posicionarse en otro lugar. Sus hijos le piden: «Mamá, disfruta con nosotros. Mamá, vente». Pero su propósito de vida está anclado desde pequeña en una lealtad con su mamá y su papá. Su papá veía débil a su mamá y transmitió esa manera de interpretarla. Ella se sentía amada por su papá cuando demostraba que era capaz de sostener a la familia y que no era débil. Cuidar de la familia significaba no ser débil. Su cerebro hizo esa asociación, impidiéndole disfrutar de su vida plenamente porque inconscientemente estaba atada a ese concepto asociativo. Por desgracia, esto es así. Muchas personas se sienten culpables de ser felices. Creen que no pueden serlo si no ven a sus madres o hermanos felices. Y esto es una incongruencia, porque quienes no tienen ese rol establecido no lo experimentan. Imagina que te sucede esto, y un día de esos que parecen malos y agobiantes, te sientes sola. Además, has tenido que afrontar un gasto adicional y nadie te ha preguntado si necesitas ayuda. Si lo cuentas, hay un silencio y al día siguiente nadie se acuerda. Al cabo de una semana, te enteras de que tu mamá y tus hermanas se han ido a disfrutar solas, gastándose una buena cantidad de dinero en disfrutar. Te comparten fotos y las ves felices, riendo y disfrutando. Al ver esas fotos, en vez de alegrarte, sientes soledad, injusticia y resentimiento. Te das cuenta de que no entiendes nada, que algo no te encaja o estás haciendo mal. Aquí la cuestión es que no sabes disfrutar y además tienes un rol invertido que asumiste de niña en base a la información que recibiste y fue interpretada. Aquí vuelvo a decir lo mismo. Esta interpretación no tiene por qué ser tu verdad ni la verdad. Y puedes plantearte que la interpretación que hizo tu papá o mamá también puede ser errónea. Permítete replantearlo. Dejar de asumir un rol impuesto por las circunstancias no es rechazar a nadie ni cometer un crimen. Realmente tenemos la mente minada de asociaciones. Deshazte de la asociación de que dejar un rol que no te pertenece es algo malo o equivalente a rechazo. Asume que puedes amar y continuar honrando a la familia, pero desde una honestidad más íntegra contigo misma. Y si los demás no aceptan un cambio en esto, no es tu problema. Si crees que sí es tu problema, continúa estando ahí y autoengañándote a costa de sostener una percepción errada del clan familiar. Pero si realmente admites que el 99% de tu rol está basado en una interpretación equivocada, entonces estarás preparada para dar amor, porque serás capaz de ver a tu mamá no como débil, sino como fuerte. Verás a tus hermanos como válidos y no dependientes.
estarás sanando la imagen que tienes sobre ellos y a la misma vez sanando esa imagen en el inconsciente familiar. Si tu caso es parecido a este y quieres un cambio, empieza por hacer lo siguiente. 1. La imagen que tengo de mamá no es la verdad. 2. Mamá no es débil, aunque hemos creído que sí y ella cree que sí. 3. No debo actuar para defender la creencia de que mamá es débil. 4. No voy a sentirme culpable por algo basado en un error perceptual. ¿Qué significa no actuar para defender la creencia de que mamá es débil? Significa que dejes de tomar decisiones en función de esa creencia. Por ejemplo, tomar la decisión de no disfrutar con tu hija o con tu marido porque creo que mamá es débil. Y esto es así. Disfrázalo o suavízalo con la narrativa que quieras. El ego sabe enmascarar, pero la verdad tiene un camino. Imagina que tienes un concepto interno sobre tu madre de debilidad desde la infancia. Pero han pasado los años y te percatas ahora, cuando mamá tiene 85 años, con una situación donde realmente la ves débil y necesita de tu apoyo. Puedes aplicar estos conceptos en esta etapa adulta de tu vida. Crea una imagen de tu mamá como una persona fuerte. Y aunque tengas que estar más pendiente de ella porque es mayor, y las personas mayores, igual que los niños, necesitan más atención, encontrarás equilibrio y paz. No sentirás conflicto en ese cuidado. No habrá una necesidad emocional no cubierta en ti que se somatizará en tristeza, culpa o miedo. Posiblemente cuidarás de tu mamá desde otro lugar dentro de ti, o se te abrirán otras alternativas saludables para todos y no tanto como una carga para ti. Acuérdate de deshacer esta asociación. No ceder a un rol determinado no es abandono. Y construir esta otra asociación. Puedo relacionarme desde otro lugar dentro de mí. Haciendo esto, dejas atrás los miedos, el creer que serías mala o malo, o que si actúas mal según la creencia asociativa errónea, serás culpable. Practícalo. Sé que lo sanarás. Dentro de mí te veo como alguien que sabe hacerlo y cómo sanarlo. Adelante. Audiolibros de Ilustraciones Ámbar.